Mientras haya vida, hay esperanza. Hoy comienza un nuevo día y hay un consejo de parte de Dios para ti. Pero antes de entrar a esta palabra maravillosa de este devocional de hoy, quiero extenderte la invitación para nuestro campamento 2023 justo a tiempo, activados en el Espíritu. Así es, en Semana Santa tendremos nuestro campamento justo a tiempo. Inscríbete en el siguiente número de WhatsApp: 300-311-2441. También puedes escribirnos al 305-337-3066. Aparta tu cupo ya. Campamento justo a tiempo 2023, activados en el Espíritu. No te lo pierdas. Es fácil, cuando las cosas nos están yendo bien, pensar que ya el proceso terminó, que ya estamos bien y que no es necesario que cosas sigan sucediendo en nuestra vida. Es como decirle a Dios: bueno, Señor, ya aprendí, así que me quedo con lo que aprendí y solo te pido que me sigas bendiciendo. Y no nos damos cuenta que en el reino de Dios hay una dinámica constante llamada procesos, que no solo tienen el propósito de llevarnos a mejorar, sino de crecer en Cristo, de crecer en el Señor, para poder llegar hacia donde Él ha establecido llevarnos. Así que somos fáciles para acomodarnos, dependiendo cuál sea la situación. Aunque nos quejemos un momento, al final terminamos acomodándonos a lo que nos estamos quejando. Ahora bien, más nos acomodamos cuando las cosas van bien. Y a veces Dios tiene que desacomodarnos porque no hemos llegado todavía a la meta. Porque hay ciertas cosas en ciertas áreas de nuestra vida que necesitan ser moldeadas y que en el plan de Dios para ti, más adelante, pueden convertirse en una piedra de tropiezo para tu vida. Y las piedras de tropiezo muchas veces no son externas, son internas. ¿Cómo así, pastor? Claro, te lo explico de esta manera. Muchas veces la estrategia de Satanás es hacer que tropieces con tus mismos pies. Si tus pasos no son guiados por el Señor, entonces van a ser guiados hacia donde tus ojos están apuntando. Y si tus ojos apuntan hacia donde no está Cristo, entonces tus pasos te van a llevar por caminos que no son correctos. Y al final, cada paso que des se va a convertir en un problema para ti. Cuando tus pies no caminan rectos, tiendes a caerte, tiendes a tropezar. Es por eso que cuando un niño se cae mucho, lo llevan al médico, tienen que evaluar por qué no mantiene el equilibrio o por qué cuando camina rápido o corre tiende a caerse. Entonces comienzan a evaluar cómo están sus pies y se dan cuenta que sus pasos, que sus pies están desviados y esto les impide mantener el equilibrio, o cuando van caminando les impide no enredarse. Entonces tiene que venir un tratamiento, como lo puede ser zapatos ortopédicos, para enderezar sus pies, y esto evitará que tropiecen. Así es que Dios obra, mis amados amigos. No está lejos del diseño de Dios cuando se trata de caminar una vida espiritual efectiva y victoriosa. Dios tiene que enderezar nuestros pasos. En un salmo que escribe David, y cuando habla de que Dios le saca del pozo de la desesperación, lo primero que David menciona es donde Dios le pone. ¿Y qué es lo que Dios pone allí? Entonces David dice: me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y luego puso mis pies sobre peña. Salmos capítulo 40,
desde el verso 1 en adelante. Una vez Dios te saca del foso de la desesperación, para que no caigas otra vez allí, tiene que darte estabilidad y orden. Entonces te pone sobre la peña. La peña es Cristo, quien da orden a tu vida. Es el cambio que tu vida necesita. Su vida, la vida de Cristo, implantada en nuestra vida. Es decir, sus pensamientos en los nuestros. Y luego que pone nuestros pies sobre peña, mira lo que dice: y puso mis pies sobre peña. No dice y puso mi vida, dice puso mis pies. Esto me lleva a pensar mucho, porque a veces mi vida va a depender de los pasos que doy, de las decisiones que tomo. Cuando hablamos de pies, de pasos, hablamos de decisiones, hablamos de oportunidades, de determinaciones. Y cada decisión que yo tome traerá una consecuencia, para bien o para mal. Así que Dios tiene que poner mis pasos sobre peña, es decir, mi vida, mis decisiones sobre Cristo, para no volver a encallar, para no volver a caer en el pozo de la desesperación. Y luego dice: y enderezó mis pasos. Porque puedes que estés en Cristo y seguirte equivocando. ¿Cómo es eso? Claro, si Dios no endereza tus pasos, y para que eso suceda es el proceso, entonces yo diré estoy en Cristo, pero me la sigo embarrando una y otra vez. Me estoy dando a entender, y perdóname la expresión y cómo estoy hablando, pero es para que tengamos claridad acerca del asunto. Entonces muchas veces cuando nos sentimos cómodos, decimos ya estoy en la peña y ahora sí, me acomodé y me quedé allí. Dios tiene que desacomodarnos y tiene que comenzar a seguir trabajando en nuestra vida. El Espíritu Santo sigue ese proceso llamado santificación en nosotros, para que podamos caminar sin tropiezo. Y esto se trata de enderezar nuestros pasos. Se trata de mantenernos allí en esa dinámica para que su propósito se cumpla y lleguemos a la meta. Y por eso esta palabra de Marcos 6:45 en adelante encierra mucho. Quizás solo en el primer versículo hay tanto que aprender, porque cada palabra de Jesús es necesaria e importante. A veces leemos la Biblia como leer un libro y hay que utilizar una lupa y pedirle dirección al Señor para que nos haga ver lo que allí está. Y en Marcos 6:45 me llama la atención este punto del que te quiero hablar hoy, o del que ya estamos hablando. Y lo voy a hacer rápidamente, y es el punto de regresar a la barca. Cuando se habla de regresar, significa de volver a permanecer en lo que ya comenzamos en un inicio. Es decir, los discípulos venían de ver milagros con Jesús. Venían de la región de una región donde estaban predicando la palabra. Vieron cómo se sanó un endemoniado en ese lugar, ¿verdad? Pero digamos que era un recorrido que Jesús estaba haciendo. Esto es maravilloso. Cuando ellos, en el capítulo 4 del libro de Marcos, Jesús les dice que hay que cruzar al otro lado. ¿Se acuerdan, verdad? Y Él calma la tormenta. Una vez que cruzan al otro lado, ellos ven cómo Jesús llega a Gadara, a un lugar, y hace libre a un hombre que dormía en el cementerio y estaba, mejor dicho, endemoniado por completo. Así que Jesús lo hace libre. La gente de Gadara no lo quiere ahí. Así que Jesús vuelve a subirse a la barca con los discípulos y continúan, llamémoslo un viaje misionero. Ellos continúan en ese viaje con Jesús, ¿verdad? Y regresan al otro lado del lago, vuelven y cruzan el lago. Jesús se mantuvo por ese sector, pero digamos que el lago fue un lugar de operaciones, de procesos, para mostrarle a sus discípulos lo que Dios quería hacer con ellos y retar su fe.
Luego que cruzan al otro lado, una multitud se acerca a la orilla. Jesús les predica, sana a una mujer con flujo de sangre, luego sana a la hija de Jairo, ¿verdad? Resucita a la hija de Jairo, luego Jesús es rechazado, pero al final termina otra vez predicando la palabra, alimenta a más de 5,000 personas, y luego que alimenta a esos 5,000 personas, le dice a sus discípulos, les insistió, regresen a la barca. Inmediatamente después, dice la Biblia, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras Él enviaba a la gente a casa. Los que se van a casa son los que se contentaron con el milagro y solo buscaban eso. Los que se van a casa son los que van al culto, los que dicen me gusta esta palabra pero no quiero cambios en mi vida. Esos son los que se van a casa, recibiendo lo bueno del reino, recibiendo esa manifestación de Dios, pero no se quedan allí porque no quieren compromisos con el Señor. Pero ahora Jesús les habla a los discípulos y les dicen regresen a la barca. Es decir, no ha acabado todo. El proceso continúa. No has llegado a la meta. Gloria a Dios porque estás en una buena temporada y tienes cosas buenas que estás recibiendo. Pero no se ha acabado el asunto. El milagro sucedió, pero todavía hay más. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para obrar en tu vida. Dios no ha acabado contigo. De pronto dices, Señor, ya estoy contento con lo que tienes. Y Dios te dice, no estés contento con lo que tienes, porque no se trata de eso. Hay más. El propósito no se trata con contentarte con lo que tienes. Gloria a Dios porque aprendes eso, pero eso es parte de la vida también, de la dinámica, para que más adelante ya tu vida no esté aferrada a lo material y a las cosas que son pasajeras. Pongas tu mirada en lo eterno. Así que Jesús les insistió que regresaran a la barca. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, regresa a la barca. Quizás estás escuchando esta palabra. Ya no estás en el ministerio. Hiciste una pausa en tu vida porque dijiste que había cosas que arreglar, pero te entretuviste en otras, te desenfocaste y te quedaste a la orilla con la multitud. Te bajaste de la barca. Dios está esperando por ti, te dice, regresa a la barca, porque todavía no he terminado contigo. Hay más de parte de Dios para ti. Si recibes esta palabra, entiéndela, por favor. No endurezcas tu corazón. Allí está el llamado de Dios para tu vida. Regresa a la barca. En Juan capítulo 21, cuando Jesús, después de que Jesús resucita, Él vuelve a ver a sus discípulos. Pero sus discípulos abandonaron la barca. Es decir, cuando hablamos de la barca, hablamos del propósito, hablamos del proceso, hablamos del plan, hablamos de la vida en Cristo. Es fácil abandonar. Cuando nos sentimos bien, es fácil decir, me quedo en la orilla. Ya aquí estoy bien, no necesito más. Y no es así. Pero también es fácil abandonar cuando vemos que los milagros no ocurren y que los procesos se hacen un poco largos, porque dices, debería estar descansando, pero Dios sigue trabajando. Quizás los discípulos pensaban en que cruzar a esa hora el lago era peligroso, pero Jesús estaba dando una orden. ¿Y a qué le vas a hacer caso? ¿A lo que tú consideras, piensas o a lo que dicen los demás? ¿O a lo que Dios dice que debes hacer? ¿Qué determinación vas a tomar? Hoy está esa pregunta para ti. Está la insistencia de Dios. Regresa a la barca. Vas a regresar a la barca porque nunca sabrás qué habrá al otro lado. Nunca sabrás hacia dónde te lleva el Señor si te quedas en la orilla. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. ¿Cuánto podemos sacar de una pequeña porción? ¿Cuánto nos habla, Señor?
Señor, no queremos ser de la multitud que se despide de ti después del milagro. Oh Dios, queremos ser de los que permanecen, pero hay un requisito, y es dejar de estar donde todos están y estar dispuesto a montarnos a la barca donde solo pocos pueden estar. Ayúdanos a entender eso, porque a veces nos sentimos tan bien donde todos están, cuando tú quieres que nos desacomodemos por un momento para estar donde debo estar, y es donde tú lo tienes planeado. Señor, que hoy escuchemos tu voz y no endurezcamos nuestro corazón, porque está tu llamado latente. Regresa a la barca. No abandones el proceso, no abandones el propósito. Regresa al propósito, porque todavía hay más. Que estas palabras toquen corazones que puedan determinar hoy soltar el milagro del momento, soltar la multitud del momento y estar dispuesto a más, a ir más allá. Gracias, Señor. Contigo es mejor. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Suscríbete a mi nuevo canal de YouTube, Pastor Elías Hoyos Oficial. También suscríbete a Devocionales Justo a Tiempo. En TikTok, en Twitter, en Facebook. En Instagram me encuentras como Pastor Elías HC. Y si llegas a Barranquilla o Santa Marta, quieres visitarnos o congregarte con nosotros, no dudes en escribirnos al WhatsApp 300-311-2441. Y si estás en cualquier parte del mundo y no tienes un lugar donde congregarte, súmate a nuestra comunidad virtual. Escríbenos a ese mismo WhatsApp para ponernos en contacto contigo. Un fuerte abrazo. Bendiciones.